El apóstol Pablo acaba de anunciar un cántico maravilloso que lo encontramos en la epístola a los Efesios. Y la forma como alaba a nuestro Dios es lo que estamos considerando. Bueno, ellos cantaban, ellos hablaban esos cánticos espirituales para nuestro Dios. Y note lo que dice la epístola de los Efesios en el capítulo 1 y del verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sigue diciendo el verso 8 y siguientes, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como hemos podido escuchar y notar en Efesios capítulo 1, verso 1 al 14, el apóstol Pablo ha mencionado que todo esto es para alabanza de su gloria. Lo ha repetido muchas veces y él está diciéndonos esas bendiciones que tenemos en Cristo. Quiero mostrar a la luz de la Escritura esas bendiciones, por lo cual el apóstol Pablo está mostrando esa alabanza a nuestro Dios, que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, es para alabanza de su gloria. Su vida y mi vida, nuestra alma, este mundo, el planeta Tierra, todo lo que existe, todo es para alabanza de la gloria de nuestro Dios. Ese es el proyecto de Dios, es el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pablo está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les dice que Dios ha tenido este plan en Cristo Jesús. De hecho, la frase en Cristo Jesús la menciona como 30 veces en esta carta. Y ha de ser importante para que él esté mencionando 30 veces esta expresión, en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Porque ahí están las bendiciones que Dios desde la eternidad ha querido. Estar en Cristo significa ese plan redentor que hemos estado leyendo en esta epístola a los Efesios, que Dios quiso bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ha querido darnos la salvación, darnos el perdón de pecado, la justificación y que podamos sentirnos inocentes ante la culpabilidad del pecado, que podamos ser renovados y restaurados
así como cuando estuvo Adán antes de caer de la gracia y de la gloria de Dios. Adán y Eva y todos los seres humanos hemos sido creados para alabanza de la gloria de nuestro Dios. O sea que nosotros podemos ser un adorno o podemos ser aquellos que con nuestras acciones, con nuestra vida, podamos glorificar a Dios, podamos honrar a Dios. Eso es lo que Dios se había proyectado. Y como el hombre falló, entonces viene en su mente Dios pensando anticipadamente en lo que él había predispuesto, había antes fijado. Dios dijo: voy a salvar y voy a bendecir a las personas en Cristo. También a esto se le llama predestinación, como lo estábamos leyendo hace poquito en los primeros versos de este pasaje, capítulo 1. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y luego sigue diciendo, en amor. Ha sido el amor de Dios. No ha sido otra cosa más que ese grande y maravilloso amor de Dios obrando en nuestras vidas. El amor que Dios ha tenido por toda la humanidad. El amor de Dios por su familia y por mi familia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nuestro Dios nos está mencionando que para que podamos ser sus hijos, para que podamos ser adoptados, porque habíamos perdido ese derecho. Ahora podemos nuevamente volver a tener este derecho. Dios quiere que seamos sus hijos. Para que podamos ser sus hijos, tenemos que estar otra vez en Cristo. Para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene preparadas desde la eternidad, tenemos que estar en Cristo. Así que el texto nos dice, en amor habiéndonos predestinado. Dios fijó, hizo un plan, ha prefijado todo esto. Todo lo que ha sido creado, Dios lo ha prefijado con tiempo, con anticipación. Y lo que Dios ha prefijado para usted y para mí es que en la eternidad podamos estar con Él. Él prefijó, según dice el apóstol Pablo, el orden de este mundo. Hechos capítulo 17, verso 26. De una sola sangre, de la sangre de Adán, Dios hizo algo. Toda la humanidad. Y al mismo tiempo, nuestro Dios prefijó el orden de la habitación de todo el sistema solar, el sistema de este mundo y la galaxia, todo Dios le puso un orden. El mar también y todas las cosas. Y nuestra vida también. Todo está prefijado. Entonces, en ese plan que Dios ha fijado, ahí tenemos la predestinación. Pero muchas veces pensamos que la predestinación es que Dios va a salvar un grupito aquí y va a condenar un grupito por allá. Pero realmente no es así. Esa idea ha venido a nuestra mente por alguna razón. Yo no puedo decir por qué, porque esto es 2000, 3000 o muchos años más. Pero nuestro Dios ha fijado que en Cristo Jesús, ha prefijado que en Cristo Jesús podamos ser salvos. Entonces, nos dice la palabra de nuestro Dios, que es a través de nuestro Señor en amor, para que seamos adoptados sus hijos, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto por medio de Jesucristo, en el amado, en Él, en Cristo Jesús. Así, la base fundamental de todo esto es Cristo. Estar en Cristo es la oportunidad más grande que usted y yo tenemos. Adán estaba en Cristo. Adán y Eva fallaron y dejaron de estar en Cristo. Estaban lejos de Cristo. Ahora podemos, con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, podemos otra vez volver a tener ese derecho, esa oportunidad que habíamos perdido cuando Adán y Eva no habían fallado, de estar en Cristo. Ahora podemos estar en Cristo. Usted y yo podemos estar en Cristo.
a través del sacrificio de Cristo Jesús, es decir, a través de su sangre. Cuando Él muere y resucita, Él dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo capítulo 28, versos 18, 19 y 20, parafraseando un poquito todo lo que Jesús les dijo a ellos. De manera que podemos comprender, podemos analizar que ese fue el plan eterno de Dios, que viniese Cristo Jesús, que muriera por nosotros, que pagara por nuestros pecados y ahora nosotros hablar, predicar el mensaje del Evangelio y las personas puedan venir a Cristo Jesús y puedan estar en Cristo Jesús siendo bautizados. Claro que tenemos que creer todo esto. Tenemos que tener mucha fe, mucho amor hacia Dios, hacia su palabra, a Cristo Jesús por ese regalo inmerecido. Tenemos que estar confiando y arrepentidos completamente de todo corazón para poder recibir este plan eterno de Dios. Esto es lo que Dios ha diseñado, esto es lo que Dios ha preparado. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, esa palabra, redención, por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está el significado de esa palabra redención, según las riquezas de su gracia. Cristo Jesús venía completo, nos traía gracia, nos traía la verdad, nos traía el evangelio, nos traía la redención a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario y a través de esa enseñanza, la pureza y la santidad y la naturaleza de la verdad, de todo lo que Dios realmente ha querido hacer por usted y por mí, ahora usted lo sabe. Es en Cristo Jesús, es a través de su evangelio. Es lo que Dios ha diseñado, es lo que Dios ha dispuesto. No hay otro plan, es el único plan. Entonces las cosas de este mundo ya no son atrayentes o no deberían ser atrayentes, sino ese plan maravilloso de nuestro Dios, lo que Dios ha querido hacer por nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ese plan lo quiso mostrar, lo quiso diseñar, lo quiso hacer a través de las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y aquí lo tenemos completo, ahí está su Biblia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Según su beneplácito. Otra vez nos vuelve a decir que a Dios le agradó así, le pareció bien que Cristo Jesús fuese a la cruz del Calvario y que mediante ese sacrificio ahora nosotros podamos ser encontrados inocentes y podamos reclamar ese derecho de ser hijos de Dios, bautizándonos con propiedad, obedeciendo el mensaje del Evangelio para perdón de los pecados y ser sellados con el Espíritu Santo, como ya lo leímos. Dice el pasaje, reunir todas las cosas. Esto es lo que Dios se había propuesto, según ese beneplácito, reunir todas las cosas en sí mismo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo o de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los tiempos, hablando de los tiempos, el tiempo de Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de los patriarcas, podemos decir. Todo esto tiene significado ahora. Todas esas historias del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Jesucristo, y de Jesucristo hasta cuando Él venga por segunda vez. Las dispensaciones, la era patriarcal o antediluviana, la era mosaica, la era cristiana, todo tiene realmente importancia. Todo tiene un plan de Dios. Y es lo que dice el pasaje, reunir todas las cosas en Cristo, todas esas cosas, todos los tiempos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios quiso, no en el tiempo de Adán, no en el tiempo de Noé, no en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, cuando Él nació de una virgen, bendecirnos. Y quiero
seguir hablando de esta bendición, de estas bendiciones que tenemos, pero por el momento meditemos en ello.